Mi hermano tendrá su quinto hijo y mis padres esperan que yo sea la niñera. Me negué y mi cuñada me humilló por no tener familia. Me marché de allí. A la mañana siguiente, una ominosa llamada de la policía lo cambió todo. Mi nombre es Sofía Morales y tengo 31 años. La noche en que mi hermano anunció su quinto hijo, nadie me miró a mí primero. Lo miraron a él como si hubiera ganado una medalla. Mi padre le dio una palmada en la espalda. Mi madre se secó los ojos como si otro nieto demostrara que nuestra familia estaba bendecida. Yo estaba de pie cerca del borde de la sala con un plato de cartón en la mano, sabiendo ya lo que vendría después, porque en mi familia, cada celebración se convertía finalmente en una tarea no remunerada para mí. Entonces mi madre se giró, sonrió como si lo hubiera resuelto todo y dijo, «Tú te encargarás de los niños. No podrías ayudar. Ni podemos hablar. Solo una orden». Dejé mi plato y dije, «Absolutamente no». El silencio en la habitación fue tan rápido que pude oír el hielo moverse en el vaso de alguien. Mi cuñada se rió una vez y dijo, «¿No tienes familia? ¿Este es tu entrenamiento?». Fue entonces cuando algo dentro de mí dejó de ceder. No grité. No lloré. No defendí mi vida ante personas que ya habían decidido que estaba vacía. Tomé mi bolso, pasé junto a todas las caras atónitas y me fui. Pero a la mañana siguiente, mientras todavía me decía a mí misma que se calmarían, mi teléfono sonó con un número desconocido. «Hola, señora. Soy el oficial Ramírez. Alguien ha dejado a 3 niños en el centro comunitario con una nota diciendo que usted aceptó la custodia por el día». Para entender por qué esa llamada telefónica rompió algo dentro de mí, necesitas saber que no era la primera vez que mi familia trataba mi vida como un almacén de repuesto. Mi hermano era Ricardo. Su esposa era Jessica. Mi madre era Carmen, el tipo de mujer que podía hacer que la manipulación sonara a tradición. Y mi padre, Miguel, generalmente se mantenía en silencio hasta que el silencio se convertía en permiso. Ricardo y Jessica ya tenían 4 hijos. Elena, de 8 años, Oliver, de 6, Lila, de 4, y el pequeño Mateo. Amo a esos niños, y eso era exactamente lo que mi familia usaba en mi contra. Cuando Elena tuvo fiebre durante mi última semana de clases nocturnas, me llamaron egoísta por no salir temprano del trabajo. Cuando la guardería de Oliver cerró, Ricardo lo dejó en mi apartamento y dijo, «Tú eres mejor con los horarios de todos modos». Cuando nació Lila, mi madre les dijo a todos que me había ofrecido voluntaria para ayudar a Jessica a recuperarse, lo que de alguna manera significó que pasé 3 fines de semana lavando ropa, platos y siguiendo rutinas para dormir mientras Ricardo jugaba al golf porque los nuevos padres también necesitan descansos. Cada vez que me oponía, actuaban ofendidos. Cada vez que cedía, lo llamaban amor. Así que cuando Ricardo anunció el bebé número 5 en esa barbacoa, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sabía que ese quinto hijo no solo se celebraba como un bebé, ese bebé era otra razón para encadenarme a un papel que nunca elegí. Después de irme, mi teléfono vibró antes de que llegara a la carretera principal. «Mamá, no avergüences a esta familia. Ricardo, hiciste llorar a Jessica. Jessica, un día te arrepentirás de estar sola. Papá, solo discúlpate y sigue adelante». Los ignoré a todos. A la mañana siguiente, me encontré con mi mejor amigo, Javier, en una cafetería del centro porque era la única persona que nunca trató mis límites como un ataque. Apenas me senté cuando dijo, «Lo hicieron de nuevo, ¿verdad?». Le conté todo, el anuncio, mi madre ofreciéndome como voluntaria, el comentario de Jessica sobre el entrenamiento y la forma en que mi padre le sonrió a Ricardo como si tener hijos lo convirtiera en un héroe. Mientras mi vida adulta era tratada como una sala de espera para las emergencias de otras personas, Javier escuchó y luego dijo, «Sofía, esto ya no es ayuda. Esto es posesión». Quería discutir, pero no pude. Entonces mi teléfono se iluminó de nuevo. Era mi madre. Cuando no respondí, me envió un mensaje de texto, «Ven a la casa ahora. Necesitamos arreglar tu actitud antes de que esto se convierta en un problema mayor». Javier me dijo que no fuera. Dijo que la gente así no quería una conversación, querían una rendición. Pero una parte de mí todavía creía que se hablaba con suficiente claridad, con suficiente calma,
con suficientes pruebas de que era una persona y no un plan de respaldo, finalmente me escucharían. Así que conduje hasta la casa de mis padres. En el momento en que entré, mi madre estaba esperando en la cocina, revolviendo té helado como si estuviera organizando un almuerzo en lugar de una intervención. Ricardo estaba sentado a la mesa, mirando su teléfono. Jessica se apoyaba en el mostrador con los ojos rojos que parecían demasiado perfectos, como si hubiera practicado llorar sin arruinar su maquillaje. Papá estaba de pie cerca de la puerta corrediza, en silencio como siempre. Sofía, dijo mamá. No estamos pidiendo mucho. No pediste nada en absoluto, respondí. Ricardo levantó la vista. No seas dramática. Nadie dijo que los criarías para siempre. Jessica se cruzó de brazos. Solo hasta que superemos el embarazo y tal vez el primer año después. ¿Sabes lo difíciles que son los bebés? Eso no es un pequeño favor, dije. Eso es una vida. Mamá suspiró como si yo fuera una niña difícil. Trabajas desde casa 3 días a la semana. ¿Alquilas? No tienes esposo. No tienes hijos. ¿Qué estás protegiendo con tanta ferocidad? Esa frase golpeó más fuerte que un grito. Era la versión más pura de lo que ellos creían. Como mi vida no se parecía a la de ellos, valía menos. Dije, me estoy protegiendo a mí misma. Ricardo resopló. De tu propia familia. De ser consumida por personas que lo llaman familia cuando les conviene. La habitación se congeló. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi lo rechacé, pero algo me dijo que respondiera. Hola. Una voz de hombre dijo, señorita Sofía Morales, soy el oficial Ramírez del Centro Comunitario de Westbrook. ¿Sabe usted que 3 niños fueron dejados aquí esta mañana a su nombre? Miré a Ricardo. Su rostro cambió antes de que nadie hablara, solo un ligero endurecimiento alrededor de la boca, pero fue suficiente. ¿Qué niños? Pregunté, ya sabiendo. El oficial Ramírez continuó, hay una nota escrita a mano que dice que usted aceptó supervisar a Elena, Oliver y Lila hoy, y que sus padres no estarían disponibles. El personal se preocupó porque ningún adulto lo registró correctamente. Mi madre se agarró al mostrador. Jessica desvió la mirada. Ricardo dijo, no es para tanto. Y fue entonces cuando lo entendí. No solo habían asumido que obedecería, sino que habían creado una situación en la que negarme me haría parecer cruel. Salí de la casa de mis padres sin decir otra palabra porque si me hubiera quedado, podría haber dicho algo que hubiera hecho que la historia tratara sobre mi ira en lugar de sus decisiones. El oficial Ramírez preguntó si podía ir al centro comunitario para aclarar la situación, y le dije que sí, pero también dije algo que nunca antes le había dicho a una figura de autoridad. Quiero que quede documentado que no consentí en asumir la responsabilidad de esos niños. Hubo una pausa. Luego dijo, entendido, señora Morales. Por favor, conduzca con cuidado. Ricardo me siguió hasta el porche, bajando la voz como si me estuviera haciendo un favor. No hagas esto, oficial. Me di la vuelta. Tú lo hiciste, oficial, cuando involucraste a extraños. Él rodó los ojos. Son tus sobrinos. Entonces, ¿por qué los dejaste con una nota? No respondió. Ese silencio me siguió hasta el centro comunitario. Mi mente me arrastró hacia atrás a través de años de pequeños robos. Sábados arrebatados porque Ricardo necesitaba un descanso. Días de vacaciones usados porque Jessica decía que los gérmenes de la guardería la ponían ansiosa. Mi madre diciéndoles a los parientes, Sofía es maravillosa con los niños, mientras olvidaba mencionar que yo había llorado en mi coche después porque estaba agotada y me sentía invisible. En el centro, la recepcionista reconoció mi nombre antes de que me presentara. Están en la sala de actividades, dijo amablemente. El oficial Ramírez está con ellos. Caminé por un pasillo pintado con huellas de manos brillantes y estrellas de papel, y la dulzura del lugar hizo que la situación se sintiera más fea. Elena estaba sentada en una mesa pequeña con los brazos cruzados. Oliver miraba un rompecabezas sin tocarlo. Lila sostenía un conejo de peluche que no era suyo. Mateo no estaba allí,
Lo que luego supe que fue solo porque Jessica había decidido que era demasiado pequeño para el plan. En el momento en que Elena me vio, su rostro se arrugó de alivio. «Tía Sofía», susurró. Me arrodillé a su lado, pero no le prometí que todo estaría bien. Los niños merecen la verdad suavizada, no mentiras envueltas en consuelo. Dije, estoy aquí, y los adultos van a resolver esto. Oliver miró al oficial y preguntó, ¿estamos en problemas? Esa pregunta casi me rompió. No, dije de inmediato. Ustedes no están en problemas. El oficial Ramírez me entregó una funda de plástico con la nota. ¿Reconoce esta letra? Lo supe antes de terminar de leer. Era de mi madre. La nota decía, Sofía Morales ha aceptado cuidar a Elena, Oliver y Lila hasta nuevo aviso. Es su tía y no tiene otras obligaciones. Sus padres se están preparando para un nuevo bebé y necesitan apoyo familiar. Por favor, llamen a Sofía si hay algún problema. Leí la frase, no tiene otras obligaciones, 3 veces. Se sentía menos como una nota y más como una confesión. Mi madre había puesto mi valor por escrito y se lo había entregado a extraños. El oficial Ramírez preguntó, ¿aceptó este acuerdo verbalmente o por escrito? No. ¿Ha sido usted su cuidador anteriormente? Tomé aliento. Los he cuidado antes, a veces bajo presión, pero nunca he aceptado un cuidado continuo, autoridad para recogerlos en emergencias o custodia por ningún periodo de tiempo. Él asintió y lo anotó. ¿Tiene mensajes que muestren su negativa? Sí. Le mostré los mensajes de texto de la noche anterior. Milla absolutamente no. El no avergüences a esta familia de mi madre. Él lo harás de todos modos, de Ricardo, y él nos lo debes porque te dimos un propósito de Jessica. La expresión del oficial Ramírez cambió con ese último. Explicó que el centro no podía transferirme el cuidado solo porque un pariente dejara una nota. El personal había llamado a la policía porque los niños habían sido dejados cerca de la entrada lateral antes del registro completo y el adulto que los dejó no había completado los formularios requeridos. Ese detalle importaba. Mi familia ni siquiera había tenido el valor de entrar y decir su mentira en voz alta. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Se contactará a sus padres. Si no pueden recogerlos prontamente, se podría notificar a los servicios infantiles. Usted no está obligada a aceptar la responsabilidad. De hecho, si no da su consentimiento, no debería llevárselos a casa solo para calmar la situación. Miré a Elena, Oliver y Lila. Mi familia había contado con que mi amor por ellos sería más fuerte que mi instinto de supervivencia. Elena me tomó de la manga. Mamá dijo que nos querías. Cerré los ojos por un segundo. Siempre quiero que estén a salvo, le dije. Pero a los adultos no se les permite mentir sobre quién es responsable de ustedes. El oficial Ramírez me preguntó si quería esperar mientras llamaba a Ricardo y Jessica. Dije que sí. Luego tomé fotos de la nota, capturas de pantalla de los mensajes y una foto del registro de visitantes del centro que mostraba la hora en que encontraron a los niños. Quería venganza, pero no del tipo desordenado y gritón. Quería algo más limpio. Quería que la verdad fuera imposible de negar. Si alguna vez te has visto obligado a elegir entre proteger a un niño y protegerte a ti mismo, comenta qué hubieras hecho, porque esa pregunta me atormentó mientras estaba sentada en esa silla de plástico esperando que las mentiras de mi familia los alcanzaran. Ricardo llegó primero, enojado porque la ira era más fácil que la vergüenza. Jessica lo siguió, con una mano en el estómago aunque apenas se le notaba, usando el embarazo como un escudo antes de que nadie la hubiera atacado. Mi madre llegó al final, vestida con ropa de iglesia sin otra razón que le gustaba parecer respetable mientras hacía cosas feas. Mi padre se quedó en el estacionamiento, lo suficientemente cerca para reclamar participación, lo suficientemente lejos para evitar la responsabilidad. El oficial Ramírez les pidió que pasaran a una habitación lateral. Fui invitada porque mi nombre estaba en la nota. Ricardo dijo de inmediato, esto es un malentendido familiar. El oficial Ramírez miró la nota. Un malentendido generalmente no implica dejar a los niños en una instalación sin un registro adecuado. El rostro de Jessica se tensó. No fueron abandonados. Se suponía que Sofía vendría.
Dije, nunca acepté venir. Mamá se volvió hacia mí con esa mirada decepcionada que había usado como arma toda mi vida. Sofía, este no es el momento para la terquedad. 3 niños habían sido dejados con extraños. La policía estaba involucrada, y de alguna manera, mi límite seguía siendo la emergencia. El oficial Ramírez preguntó quién escribió la nota. Nadie respondió. Luego miró directamente a mi madre. Señora Morales. Ella levantó la barbilla. La escribí porque Sofía siempre ha ayudado. Conoce a estos niños. ¿Se sienten seguros con ella? Esa no fue la pregunta, dijo él. ¿Aceptó ella ser responsable de ellos hoy? La boca de mi madre se abrió y luego se cerró. Ricardo intervino. Estaba siendo difícil, pero sabíamos que recapacitaría. ¿Así que se negó?, preguntó el oficial. Estaba sensible, dijo Jessica. Eso no es un sí, respondí. Ricardo me fulminó con la mirada. ¿Realmente vas a hacer esto frente a un oficial? No, dije. Ustedes hicieron esto cuando dejaron a sus hijos en un centro comunitario con mi nombre en una nota. La habitación se quedó en silencio. Por primera vez, la frase sonó tan mal como era. Mi madre recurrió al arma más suave. Sofía, cariño, nadie quiso hacer daño. Eres tan buena con ellos. Ricardo y Jessica están bajo presión. Un 5.º bebé es una bendición, pero es mucho. Entonces deberían haber planeado para, mucho, antes de anunciarlo como un trofeo. Jessica jadeó. Ricardo se acercó. El oficial Ramírez dijo en voz baja, señor, por favor, permanezca sentado. Ricardo se sentó, pero su rostro estaba rojo. Siempre has estado celosa, dijo. No soportas que yo tenga una familia y tú no. Ahí estaba de nuevo. El vacío que me asignaban para poder llenarlo con trabajo. Lo miré y mantuve la voz tranquila. No, Ricardo. No soporto que sigas teniendo hijos y luego trates a todos los demás como tu personal. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso? Estoy embarazada. El embarazo no hace que mentir sea aceptable. Mamá golpeó ligeramente la palma de su mano sobre la mesa. ¿Basta? Te disculparás con tu hermano y su esposa. Me volví hacia el oficial Ramírez. Quiero que quede documentado que no soy un contacto de emergencia, cuidadora, tutora o proveedora de cuidado infantil a menos que yo personalmente lo acepte por escrito. Él asintió. Ricardo se rió amargamente. Te estás haciendo ver como una desalmada. Saqué mi teléfono. No, me estoy haciendo entender. Luego leí los mensajes en voz alta. Lo harás de todos modos. Nos lo debes porque te dimos un propósito. No avergüences a esta familia. Ven a arreglar tu actitud. Jessica intentó interrumpir, pero el oficial Ramírez le pidió que esperara. El rostro de mi madre cambió a medida que cada frase aterrizaba en la habitación. Esperaba que yo estuviera nerviosa, arrepentida, acorralada por la culpa. No esperaba pruebas. Esa fue mi primera probada real de poder. No la venganza como destrucción, sino la venganza como documentación. El oficial Ramírez explicó que los niños debían ser recogidos por sus padres y que el incidente quedaría registrado. También dijo que se podría hacer una remisión si había repetidos intentos de dejar a los niños sin cuidado confirmado. La confianza de Ricardo se resquebrajó. ¿Una remisión? ¿Hablas en serio? Cuando se deja a los niños sin la supervisión adecuada, sí, dijo el oficial Ramírez. Jessica comenzó a llorar de verdad entonces. No por lo que le había hecho a los niños, sino porque las consecuencias habían entrado en la habitación. Mi madre susurró, Sofía, mira lo que estás causando. Esa frase me habría destruido un año antes, pero sentada allí con su letra en una funda de plástico y sus mentiras registradas, finalmente vi el truco. Ellos causaban el daño y luego me entregaban la vergüenza. Dije, yo no causé esto. Me negué a ocultarlo. Ricardo se inclinó hacia adelante. Si nos abandonas,
Le diré a todos que abandonaste a los niños. Me aseguraré de que toda la familia sepa qué clase de tía eres. Sonreí, y creo que eso lo asustó más que si hubiera gritado. Entonces les mostraré la nota. Mi madre me miró como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez lo era. La antigua Sofía se habría doblegado. La antigua Sofía se habría llevado a los niños a casa, habría pedido pizza, habría llorado en el baño y se habría disculpado para el domingo. La mujer sentada en esa habitación había terminado de pagar por amor con obediencia. Cuando la reunión terminó, Ricardo y Jessica tuvieron que firmar para retirar a los niños ellos mismos. Abracé a Elena, Oliver y Lila para despedirme, asegurándome de que supieran que no estaba enojada con ellos. Elena susurró, «Todavía eres nuestra tía». Le besé el cabello y le dije, «Siempre, pero los adultos tienen que decir la verdad». Afuera, mi padre finalmente se me acercó en el estacionamiento. Por un segundo, pensé que podría decir que lo sentía. En cambio, dijo, «Llevaste esto demasiado lejos». Lo miré y dije, «No, papá». Finalmente dejé de cargarlo en silencio. Luego me fui mientras mi teléfono comenzaba a explotar. Para cuando llegué a casa, tenía 23 llamadas perdidas, 48 mensajes de texto y un correo de voz de mi madre que comenzaba con, «Espero que estés orgullosa de ti misma», lo que me lo dijo todo. No respondí. En cambio, me senté en la mesa de mi cocina, abrí mi computadora portátil y escribí la carta más importante de mi vida. No era emocional. La emoción era lo que ellos torcían. Los hechos eran más difíciles de doblar. Escribí, «Yo, Sofía Morales, no consiento en ser listada, nombrada, implicada o representada como cuidadora, tutora, contacto de emergencia, proveedora de transporte o proveedora de cuidado infantil para los hijos de Ricardo y Jessica Morales sin mi previo acuerdo por escrito para una fecha y hora específicas». Agregué que cualquier intento futuro de dejar a los niños a mi cuidado sin consentimiento sería reportado a las autoridades correspondientes. Adjunté capturas de pantalla, la foto de la nota y mis textos de negativa. Lo envié por correo electrónico a Ricardo, Jessica, mi madre, mi padre y me puse en copia oculta a mí misma. Luego guardé todo en una carpeta etiquetada como documentación de límites familiares. Se sintió frío. También se sintió como oxígeno. Luego llamé a Javier. Respondió al primer timbrazo. «Dime que no te llevaste a los niños a casa». «No lo hice». Él exhaló. «Bien. Estoy orgulloso de ti». Esa frase aterrizó sin ningún gancho. Nos reunimos para cenar esa noche y Javier me ayudó a hacer un plan. Primero, nada de llamadas telefónicas, solo comunicación por escrito. Segundo, nada de visitas a la casa de mis padres sin un testigo o una razón clara. Tercero, contactar al centro comunitario por escrito para confirmar que nunca había consentido en ser responsable de los niños. Cuarto, si Ricardo intentaba difamarme, responder una vez con hechos, no con argumentos. «No se vence a una máquina de manipulación alimentándola con más emoción», dijo Javier. «¿La desenchufas?» Quería creer que lo peor había pasado. No fue así. 2 días después, mi prima Melissa me envió una captura de pantalla de un chat grupal familiar que había silenciado meses antes. Ricardo había escrito, «Sofía abandonó a mis hijos en un centro comunitario porque estaba amargada por nuestro nuevo bebé». Jessica agregó, «Algunas mujeres no soportan ver a otras construir familias». Mi madre respondió con un emoji de oración y «Estamos desconsolados por sus decisiones». Luego vinieron los parientes. «Tía Linda, vergonzoso». «Tío Pablo, tus abuelos estarían decepcionados». Alguien que apenas conocía escribió, «Por esto es que la gente sin hijos no entiende el sacrificio». Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que el viejo calor subía. No era culpa esta vez, era precisión. Le pregunté a Melissa, «¿Están diciendo que acepté cuidar a los niños?» Ella respondió, «Sí». Ricardo dice que te echaste para atrás a último momento. Así que hice exactamente lo que Javier me dijo. Escribí un mensaje y lo envié al chat grupal. Para aclarar, nunca acepté cuidar a los niños. Fueron dejados en el centro comunitario con una nota que afirmaba falsamente que yo había aceptado la responsabilidad.
El oficial Ramírez documentó que no di mi consentimiento. No discutiré sobre los niños públicamente, pero corregiré las afirmaciones falsas sobre mi participación. Luego adjunté una imagen, la nota, con los nombres de los niños parcialmente cubiertos por privacidad, pero la frase de mi madre visible: Sofía no tiene otras obligaciones. Silencio. Durante 11 hermosos minutos, nadie escribió. Luego Melissa envió un mensaje privado: Dios mío. La tía Linda borró su comentario. El tío Pablo abandonó el chat. Mi madre llamó de inmediato. Dejé que sonara. Ricardo me envió un mensaje de texto: quita eso. Respondí: deja de mentir. Él escribió: estás humillando a mamá. Respondí: mamá lo escribió. Esa fue la segunda probada de poder. La primera había sido la documentación. La segunda fue negarme a proteger a las personas de la verdad de su propia letra. Pero el chat grupal fue solo el comienzo. La hermana de Jessica, que trabajaba con alguien del centro comunitario, aparentemente escuchó que existía un informe de incidente. De repente, la historia no era Sofía es desalmada, sino por qué los hijos de Ricardo y Jessica fueron dejados sin un registro adecuado. Sus amigos de la iglesia comenzaron a hacer preguntas cuidadosas. Un vecino mencionó haber visto el coche de mi madre cerca de la entrada lateral esa mañana. Ricardo pasó de amenazarme a rogarme que dejara de escalar la situación. Le dije lo mismo cada vez: no estoy escalando. Estoy llevando registros. Entonces el oficial Ramírez volvió a llamar. Su voz era seria. Señora Morales, el centro ha recibido declaraciones contradictorias de su familia. Ahora afirman que usted era parte de una rotación informal y no se presentó. Casi me río de la desesperación. Eso es falso. ¿Tiene comunicación escrita que demuestre su negativa antes de que dejaran a los niños? Sí, dije. Varias. Por favor, envíelas al correo electrónico del caso. También le recomendamos que proporcione una declaración por escrito. Mis dedos se enfriaron, pero no de miedo, sino de claridad. Mi familia había intentado convertir mi negativa en negligencia. Ahora, la misma evidencia que ignoraron se estaba convirtiendo en lo que me protegía. Esa noche, escribí mi declaración. Incluí fechas, incidentes previos, veces que había sido presionada, veces que me había negado y veces que había ayudado, pero dejando claro que era temporal. No exageré. No lo necesitaba. La verdad ya era suficientemente pesada. Cuando terminé, leí la última frase 2 veces. Amo a mis sobrinos, pero el amor por los niños no debe usarse para fabricar el consentimiento de un adulto. Si esa frase te resuena, pregúntate esto: ¿cuántas veces lo has llamado amor cuando en realidad era culpa con un nombre familiar? La reunión oficial tuvo lugar la semana siguiente en el centro comunitario. Y esta vez, no fui sola. Javier vino conmigo, no para hablar por mí, sino para sentarse a mi lado como prueba de que tenía a alguien de mi parte que no se beneficiaba de mi silencio. El oficial Ramírez estaba allí, junto con la directora del centro, la señora Álvarez, y una trabajadora de admisión de servicios infantiles llamada Renata. Ricardo y Jessica llegaron tarde. Mi madre vino con ellos, llevando una carpeta como si fuera una abogada, aunque luego supe que no contenía más que fotos impresas mías con los niños en cumpleaños y días festivos, como si sonreír junto a los niños probara que había aceptado criarlos. Mi padre también vino, pero se sentó en la parte de atrás, luciendo más pequeño de lo que recordaba. La señora Álvarez comenzó explicando que el propósito de la reunión era establecer procedimientos de seguridad y aclarar la responsabilidad. Ricardo saltó sobre eso de inmediato. Exactamente. Sofía está haciendo que esto suene criminal, pero fue un malentendido. Renata preguntó: ¿quién dejó físicamente a los niños en el centro? Nadie respondió. La señora Álvarez revisó sus notas. Un miembro del personal observó a la señora Carmen Morales saliendo del área de la entrada lateral aproximadamente a las 8:12 de la mañana. Mi madre se puso rígida. Los acompañé adentro. No completó el registro, dijo la señora Álvarez. Y se fue antes de que el personal confirmara a un adulto aprobado. Jessica susurró:
Carmen, dijiste que estaba arreglado. Mi madre le lanzó una mirada y por primera vez vi grietas entre ellas. Los manipuladores funcionan mejor cuando todos comparten la misma mentira. Bajo interrogatorio, sus historias comenzaron a separarse. Ricardo dijo que Jessica estaba abrumada y que mamá se ofreció a ayudar. Jessica dijo que Ricardo le dijo que yo había aceptado después de calmarme. Mamá dijo que entendía que yo haría lo correcto porque siempre lo había hecho. Papá admitió que sabía que yo había dicho que no en la barbacoa, pero pensó que recapacitaría una vez que los niños estuvieran involucrados. Renata lo anotó. Sus propias palabras estaban construyendo el caso mejor de lo que las mías podrían haberlo hecho. Entonces mi madre abrió su carpeta y deslizó las fotos sobre la mesa. Miren esto. Sofía los ama. Siempre ha estado involucrada. Renata miró las fotos cortésmente. Amar a un niño no crea responsabilidad legal sin consentimiento. Quise enmarcar esa frase. Ricardo se frotó la frente. Jessica comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas sonaban menos teatrales y más asustadas. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Renata explicó que se les exigiría proporcionar un plan de cuidado infantil actualizado, contactos de emergencia aprobados y una confirmación por escrito de cada persona en la lista. El centro suspendió sus privilegios de dejar a los niños hasta que el plan estuviera completo. Los servicios infantiles no retirarían a los niños basándose solo en este incidente, pero el informe quedaría documentado. Si hubiera otro intento de dejar a los niños sin cuidado confirmado, podría convertirse en una investigación por negligencia. Ricardo me miró como si yo misma hubiera creado las consecuencias. ¿Estás contenta?, preguntó. Respondí honestamente. Estoy aliviada. La señora Álvarez se volvió hacia mí. Señora Morales, ¿le gustaría que su nombre fuera eliminado de todos los registros del centro, excepto como pariente sin autoridad de recogida? Sí, dije de inmediato. Jessica pareció entrar en pánico. Pero, ¿y si hay una emergencia? La miré claramente. Entonces llamas a alguien que aceptó ser tu contacto de emergencia. Ella dijo, no tenemos a nadie más. Y ahí estaba, la verdad. No tenían un plan porque su plan siempre había sido yo. Renata sugirió recursos locales de cuidado infantil, programas de apoyo para padres y una consulta de presupuesto para cuidado pagado antes de que llegara el bebé. Ricardo pareció ofendido por la frase cuidado pagado, como si los extraños merecieran un salario, pero yo mereciera una obligación. Mi madre lo intentó una última vez. Sofía, por favor, no separes a esta familia por un papeleo. Me volví hacia ella. El papeleo es la única razón por la que ya no puedes mentir sobre mí. La reunión terminó con firmas. Nadie esperaba formularios, acuses de recibo y restricciones por escrito. La venganza no fue ruidosa. Fue tinta azul sobre papel blanco. Ricardo y Jessica tuvieron que firmar que entendían que yo no era una cuidadora. Mi madre tuvo que firmar una declaración reconociendo que no tenía autoridad para asignarme responsabilidades de cuidado infantil. Mi padre tuvo que firmar como testigo porque había escuchado mi negativa. Ver su mano temblar sobre el bolígrafo no me hizo feliz. Me entristeció por la versión de mí que había esperado años a que él me protegiera, solo para darme cuenta de que siempre había protegido la parte más fácil. Después de la reunión, Jessica me alcanzó cerca de la salida. ¿De verdad tenías que mostrar el chat grupal?, preguntó. Dije, ¿de verdad tenías que decir que abandoné a tus hijos? Ella bajó la vista. Tenía miedo. ¿Ellos también? Su rostro se descompuso porque alguien finalmente dijo que los niños también habían tenido miedo. Lo sé, susurró. Ricardo dijo que cederías. Lo sé. Y Carmen dijo que necesitabas un propósito. Tragué la ira en mi garganta. Ya tenía un propósito. Simplemente ustedes no lo respetaban. No se disculpó entonces, pero dejó de defenderlo. Y eso fue lo primero honesto que hizo. Cuando salí, mi madre estaba esperando junto a mi coche. Has cambiado, dijo. Abrí la puerta. No, mamá.
Dejé de traducir la falta de respeto como un deber. Luego conduje a casa con todas las ventanillas bajadas, aunque hacía frío, porque por primera vez en años, quería sentir el aire moverse a mi alrededor sin pedir permiso. Las consecuencias no llegaron todas de una vez. Vinieron en oleadas, y cada ola se llevó algo de la versión de mi familia que había sobrevivido de las apariencias. Primero, el centro comunitario exigió que Ricardo y Jessica completaran un plan formal de cuidado infantil antes de que los niños pudieran asistir a cualquier programa de nuevo. Eso significaba listar adultos aprobados, obtener firmas, pagar cargos por pagos atrasados y asistir a una reunión de responsabilidad parental. Ricardo se quejó de que la burocracia estaba destruyendo a las familias. Nadie se lo dijo a la cara, pero la gente notó que burocracia era solo otra palabra para las reglas que no podía eludir con su encanto. Luego, la madre de Jessica se enteró de toda la historia. Llamó a Jessica, no a mí, y le preguntó por qué sus nietos habían sido dejados en un centro bajo un acuerdo falso mientras Jessica estaba en casa descansando. Esa discusión se volvió lo suficientemente fuerte como para que Ricardo me enviara un mensaje de texto: espero que estés disfrutando el drama que causaste. No respondí. El silencio se había convertido en mi idioma favorito. Segundo, la reputación de mi madre sufrió un golpe que nunca vio venir. Durante años, había sido la abuela generosa, la madre sabia, la mujer a la que los parientes llamaban cuando necesitaban consejos sobre la unidad familiar. Pero la captura de pantalla de su nota cambió la forma en que la gente la escuchaba. Sofía no tiene otras obligaciones. Esas 5 palabras viajaron más lejos que cualquier discurso que yo pudiera haber dado. La tía Linda se disculpó en un mensaje de voz. Melissa me dijo que varios primos habían comenzado a comparar historias, dándose cuenta de que mi madre había hecho versiones de esto a otras personas también, asignando trabajo, reescribiendo el consentimiento, usando la culpa como un calendario. En la siguiente comida de la iglesia, alguien le preguntó a mamá si había solucionado el malentendido del cuidado infantil. Y según Melissa, mi madre se fue temprano con dolor de cabeza. Tercero, Ricardo y Jessica tuvieron que vivir la vida que seguían tratando de externalizar. Con el centro vigilando su papeleo y los parientes de repente cautelosos de ser voluntarios, tuvieron que pagar por ayuda real. El costo los sorprendió. Ricardo canceló un fin de semana de golf. Jessica vendió el cochecito de diseño que había comprado para el bebé número 5 porque, como publicó en línea, las prioridades cambian cuando el apoyo familiar desaparece. Casi respondo, el apoyo familiar no desapareció. La mano de obra gratuita renunció. No lo hice. El crecimiento a veces significa dejar que el insulto obvio no se envíe. 6 meses después de que nació el bebé, Ricardo me envió una foto. Sin leyenda. Un niño pequeño, sano, hermoso, completamente inocente. La miré durante mucho tiempo, sintiendo que el amor y el duelo existían en el mismo aliento. Luego escribí: es hermoso. Felicidades. Ricardo respondió: ¿quieres conocerlo? Sabía lo que esa pregunta solía significar. ¿Significaba estás lista para ser útil de nuevo? Así que respondí con cuidado. Me encantaría conocerlo como su tía. No estoy disponible para cuidarlo. No respondió durante 2 días. Luego escribió: de acuerdo. Esa única palabra no fue una disculpa, pero fue una frontera. Lo visité un domingo por la tarde con Javier esperando cerca en una librería porque todavía no confiaba completamente en la situación. La casa era un caos, ropa sucia en el sofá, biberones junto al fregadero, Elena ayudando a Lila con un zapato. Oliver viendo dibujos animados demasiado alto. Jessica parecía agotada. Ricardo parecía mayor. Mi madre también estaba allí, sosteniendo al bebé, pero no me lo entregó con instrucciones. ¿Te gustaría cargarlo? Preguntó rígidamente. Preguntó. Esa palabra importaba. Dije que sí. El bebé estaba tibio e increíblemente pequeño contra mi pecho. Por un momento, todos guardaron silencio. Luego Elena se sentó a mi lado y susurró: mamá dice que los adultos tienen que preguntar ahora. Mis ojos ardieron, pero sonreí. Esa es una buena regla. Más tarde en la cocina, Jessica me sorprendió. Lamento lo que dije en la barbacoa, dijo,
sobre el entrenamiento. Estudié su rostro, buscando el ángulo, la trampa, la factura oculta. No encontré ninguna. Gracias, dije. Eso dolió. Ella asintió. Lo sé. Ricardo no se disculpó. Mi padre no se disculpó. Mi madre se acercó una vez cuando dijo, supongo que asumí demasiado. Fue la admisión más pequeña posible, pero demostró que el pasado ya no podía continuar de la misma manera. Esa fue la parte que la gente no siempre entiende sobre la venganza. La venganza más satisfactoria no siempre es ver a alguien colapsar. A veces es verlos aprender que el acceso a ti tiene condiciones. A veces es escuchar a una persona que una vez te ordenó, finalmente preguntar. No me volví fría. Me volví clara. Todavía amaba a los niños. Enviaba regalos de cumpleaños. Asistía a las obras de teatro de la escuela cuando me invitaban. Los visitaba cuando yo elegía, me iba cuando lo necesitaba y nunca más acepté una responsabilidad solo porque alguien la puso a mis pies. El chat grupal también cambió. Cada vez que alguien pedía ayuda, la gente comenzaba a usar palabras reales como estás disponible, y estarías dispuesto. Era casi divertido lo revolucionario que sonaba el consentimiento en una familia que había predicado el amor durante décadas. Un año después del incidente del centro comunitario, me mudé a un condominio que compré yo misma. No era enorme, no era lujoso. Era mío. La primera noche, me senté en el suelo con fideos para llevar, rodeada de cajas a medio abrir, y abrí la carpeta etiquetada como documentación de límites familiares. Pensé que sentiría amargura. En cambio, sentí gratitud por la mujer que había tenido miedo y lo había hecho de todos modos. La mujer que respondió la llamada del oficial Ramírez y eligió la verdad sobre la comodidad. La mujer que miró a 3 niños asustados y se negó a dejar que el amor se convirtiera en un arma en su contra. Archivé la carpeta, no la eliminé. Algunas lecciones merecen ser guardadas donde puedas encontrarlas. Luego apagué mi teléfono y dormí mejor que en años. Así que si estás escuchando esto y eres el confiable, el soltero, el que no tiene hijos, el callado, el que todos elogian solo cuando eres útil, escúchame claramente. Tu vida no es tiempo libre para las emergencias de otras personas. Tu amor no es consentimiento. Tu culpa no es un contrato. Y la verdadera familia no necesita atraparte para mantenerte cerca.